¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, aunque sea digan bien en el chat porque Sí, sí, profe, ¿cómo está? Estamos bien, bien, ¿cómo le ha ido, profe? bien, José, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, sí, señor. Ah, bueno, ok. ¿Quién está también por aquí? Está Omar, está Héctor, está Leonardo, está Giovanni y está Juliet. ¿Sí? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Les voy a recomendar un favor o dos favores. Primero, pues esto es nuevo para ustedes, pero también hay que tener en cuenta que hay algunas normas de trabajo y algunas normas que vamos a tener en cuenta. La primera, pedirles el favor, tratar de utilizar el micrófono para las preguntas. A mí me queda muy difícil estar en el chat y estar en la presentación resolviéndoles dudas, porque no es una forma integradora, o sea, no puedo quitar el chat y casi que tengo que volverme a otra cosa que no me queda tan fácil. Entonces les recomiendo eso. Entonces, por favor, cualquier pregunta, háganmela, por favor, directamente por el micrófono. La segunda, yo sé que como están en sus casas, es un poquito complicado mantener en silencio pues el fondo. Entonces, pues recomendación para todos también, tener sus digamos, tratar de que si van a hacer alguna pregunta, le bajen a la novela de atrás. ¿Listo, muchachos? ¿Sí? Perfecto, profe, sí. Sí, 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 señor, no hay problema. Ok, chicos. Entonces, vamos a tener en cuenta eso. Les recomiendo entonces, por favor. Bien, ahorita al final de la tutoría llamo asistencia, tomo asistencia, entonces les recomiendo a todos, por favor. Bien, bueno, vamos a trabajar con... eh, ¿ven mi pantalla, chicos? ¿Me ven a mí? Sí, sí, señor. Bien. Sí, señor. Ok, ven la pantalla Sí, de Eric. profe, se lee la pantalla. Listo. Vamos a solucionar el parcial porque quedé sorprendido con los resultados de los parciales. Entonces, solo la mitad del grupo pasó y lo peor es que estaban utilizando ecuaciones y otras cosas totalmente diferentes que en realidad no sabían qué hacer y el parcial estaba muy, muy, muy fácil. Me estaban utilizando ecuaciones, por ejemplo, del K sobre M, donde tenían un péndulo, donde no hay K. Entonces, pues hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, Profe, ¿las notas van a estar en Q10 o las vamos a escuchar ahorita? ahorita todavía no las escucho, pero sí les envió el parcial y cómo les fue Ah, bueno, listo, por correo. gracias. Y digamos que las notas ya las subo el lunes o martes de la otra semana para que tengan en cuenta cómo les fue. Además, ahorita les muestro por qué van a tener que empezar a utilizar la plataforma de Moodle. Yo sé que algunos de ustedes la han usado porque han tenido cursos virtuales, pero pues para los que no, también que lo tengan en cuenta cómo deben desarrollarlo. ¿Listo? Sí, no, de pronto. Sí, sí, señor, ya. Sí, entendimos. Listo, Bueno, de acuerdo. yo voy a apagar mi cámara para que tengamos mejor comunicación y lo mismo les recomiendo. ¿Quién no me tiene micrófono? Porfa, traten de utilizar el micrófono. Ok, Ahí le escucho, profe. ok, muy bien, José. Listo. A ver, miramos. Juliet, Giovanni, Leonardo, Héctor, José. Profe, Allá. profe, se le está escuchando bastante entrecortado. Sí, depende de la señal del internet, entonces, pues por eso. Voy a tratar de mirar Sí, a ver si puedo hacer yo algo. A ver. yo lo escucho bien.
¿Ahí me escuchan bien? Si no, depende de la señal del internet de cada uno. Pues yo no es que tenga uno muy bueno, pero pues ahí trato de mirar. ¿Listo? Sí, sí, perfecto. Bueno, ok. Listo, chicos. Entonces vamos a mirar. Uno de los ejercicios decía, si un objeto en una superficie horizontal sin fricción se une a un resorte, se desplaza y después se suelta, oscilará. Si se desplaza 12 centímetros de su posición de equilibrio, o sea, lo que estamos hablando en realidad nosotros, vamos a utilizar el lápiz aquí, y listo. Vamos a tener entonces nosotros, pues un resorte, vamos a tener una superficie, listo, y vamos a tener un cuerpo que se desplaza, pues nos dicen que 12 centímetros, listo, de su posición de equilibrio y se suelta con rapidez inicial 0. O sea que, pues, él se mueve en este sentido y obviamente, si tenemos en cuenta eso, pues él deberá también volver en el otro sentido. Después de 8 segundos, su desplazamiento es de 12 centímetros en el lado opuesto. ¿Listo? Habiendo pasado la posición de equilibrio una vez en este intervalo. Dice, calcule la frecuencia angular y la ecuación de la velocidad de la caja. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros es que si lo miráramos como un movimiento armónico, pues entonces inicialmente vamos a tener que la caja estaría aquí, esto digamos que aquí es el 0, y luego la caja aparece aquí 0,8 segundos después. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta nosotros, primero para poder hallar el periodo, o sea, para poder hallar W, necesitamos o la frecuencia o el periodo. Entonces, debido a eso, pues en este caso, digamos, tendríamos que determinar el periodo. El periodo, recuerden que si nosotros miramos una onda, perdón, que tengo esto como torcido. Si nosotros miramos una onda, ¿listo? Pues habíamos hablado que este es el mismo movimiento. El periodo debe ser lo que tarda desde este punto hasta volver al punto inicial. Si yo miro este movimiento, lo único que muestra es que de aquí a acá hay 0,8 segundos. ¿Listo? Eso quiere decir que si es un movimiento periódico, aquí tendrá otros 0,8 segundos. Luego, lo que demora en hacer una onda, o sea, el periodo, debe ser de 1,6 segundos. Eso es lo primero que teníamos que tener en cuenta. Bien, ahora, teniendo en cuenta que W es 2pi sobre el periodo, entonces, en nuestro caso, vamos a tener en cuenta entonces, ¿qué sería? 2pi sobre 1,6 segundos, lo que nos da 3,926 radianes sobre segundo. Y esto sería la primera parte, que es la frecuencia angular. Ahora, nosotros teníamos que encontrar la ecuación de la velocidad de la caja. Entonces recordemos que la posición de la caja es A coseno de WT más phi, y que la velocidad es la derivada de esto. O sea, es A W seno, bueno, esto es negativo, ¿no? Seno de WT más phi. ¿Listo? Eso quiere decir entonces que en este caso, la velocidad entonces debería ser menos, bueno, tenemos en cuenta que esto es lo que se desplaza. Eso quiere decir entonces que esa sería la amplitud. Nuestra amplitud aquí es de 0,12 centímetros. Con lo que, pues la velocidad debe ser menos 0,12 por
3,926 seno de WT más phi. ¿Claro para todos? Entonces, con lo que esto nos debería dar 0,4712 seno de WT más phi. ¿Sí, chicos? Y eso, Profe, entonces, una pregunta, digamos, a mí me tocó un ejercicio similar en el que me pedía hallar la ecuación, pero de la posición. pues Me tenías tendría que dar algo similar. O sea, yo no tenía que dar una respuesta, tenía que dar una ecuación. no, debía darte de una forma similar, o sea, debías tener en cuenta el A y el Sí, WT. El A aquí es WT, el W es 3,926. ok, Aquí 3,926 T. ¿Listo? ok. Y esa era la respuesta. Y esa era la respuesta. Vale. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿De parte de ninguno? Ok, No, señor. listo. Bueno, entonces ese era el primer ejercicio. Bien, vamos con el segundo ejercicio de ese mismo parcial. Dice, un cuerpo de masa desconocida se une a un resorte ideal con constante de fuerza 120 newton sobre metro. Se observa que vibra con una frecuencia de 6 Hz. Dice, calcule la masa del cuerpo. Entonces, teniendo en cuenta que es un movimiento armónico simple de un resorte, lo que nosotros podríamos hacer para este caso, perdón, para este caso, entonces, corresponde a que tenemos K igual a 120 newton sobre metro, tenemos la frecuencia igual a 6 Hz, con lo que, como nos están pidiendo únicamente la masa, yo podría trabajar con la ecuación de periodo igual a 2pi raíz de m sobre k. ¿Listo? O podría hallar con el de la frecuencia, pero pues lo voy a hacer con el periodo en este caso. Si la frecuencia es de 6 Hz, quiere decir que el periodo será 1 sobre 6 Hz y esto nos daría entonces 0,1667 segundos. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, tendremos que despejar esta ecuación para poder hallar la masa que aquí se encuentra. ¿Listo? Entonces, recuerden que lo que se hace es elevar al cuadrado. Entonces, esto nos queda 4pi cuadrado por m sobre k. Entonces, despejando m, nos va a quedar entonces t cuadrado por k sobre 4pi cuadrado. Listo. Y en este caso, entonces tendríamos que nos quedaría 0,16667 al cuadrado por el K, que son 120 newton sobre metro. Ah, bueno, esto está en segundos, ¿no? Y abajo, 4pi cuadrado. ¿Quién me ayuda a hacer ese cálculo, chicos? Buenas, la clase es de todos, no solo mía. Ya, profe, ya lo hago. Saquen la calculadora por allá del maletín que tienen escondido debajo de la cama.
Profe, me das 0.02. A mí me dio 0.084. Sí. Va a ser punto 0.084. 84. ¿Qué? Peras, papayas, guanábana. Kilogramos. Ok, muy bien. Entonces, digamos que eso es este ejercicio. ¿Listo? Y ese parcial no me tocó a mí. No, tranquilo que ahorita miramos el suyo. Y se va a reír. ¿Listo? Ah, no me diga, profe, sí me fue bien, ¿no? Pues, ahí más o menos. Listo, continuemos. Bueno, dice, un deslizador de 0,5 kilogramos conectado a un extremo de un resorte ideal con constante 450 newton está en movimiento armónico simple con una amplitud de 0,040 metros. Calcule la rapidez máxima del deslizador, la magnitud de la aceleración máxima y su energía mecánica total de movimiento. Bueno, entonces aquí, ¿qué tendríamos que tener en cuenta nosotros? Entonces voy a colocar aquí los datos que tenemos. Tenemos la masa, que es de 0,5 kilogramos. Tenemos la constante, que son 450 newton sobre metro. Y tenemos la amplitud, que son 0.040 metros. Entonces nos piden calcular la rapidez del deslizador. Entonces recuerden que la velocidad máxima, ¿listo? De un cuerpo que está en movimiento armónico simple es A por W. Con lo que, pues obviamente tendremos que hallar nosotros W. Y W, en este caso, pues estaría dado de la ecuación raíz de K sobre M, que ya hemos trabajado antes. Entonces esta ecuación nos daría 450 sobre 0,5. Le sacamos la raíz. ¿Y esto cuánto da, muchachos? $42.4, profe. Creo que no. 30, profe. 900 y la raíz de 900 es 30. 30, sí, señor. 30, profe. Como es en este sentido, nos quedaría radianes sobre segundo, ¿no? Por lo que es la velocidad angular. Bien, eso quiere decir entonces que esta velocidad máxima sería 0.04 metros por 30 radianes sobre segundo. ¿Y esto daría cuánto? 1.2, profe. Listo, 1.2 metros Metros sobre segundo. y esa sería la velocidad máxima. Ahora nos piden la magnitud de la aceleración máxima. Teniendo en cuenta la misma ecuación, la aceleración máxima daba con esto. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, nos daría entonces 0.04 metros por 30 radianes sobre segundo al cuadrado. 9 por 4, 36. 360 o 36. 36, creo. 36. Sí, profe. Metros sobre segundo cuadrado. Profe, ¿y no, esa ecuación no va negativa? No importa porque en este caso recuerda que la máxima es a un lado positiva y a un lado negativa, o sea que puede ser positiva o negativa, no importa. Ah, vale. Entonces sí creo que me quedó bien. Recuerda que en un lado o en el otro, pues no importa que sea positivo. Y tenemos nosotros que la energía del oscilador, nosotros la estuvimos trabajando y es K a cuadrado sobre 2. Listo. Entonces en ese caso, por eso necesitamos el 450 newton sobre metro por la amplitud, que es 0.04 metros sobre, bueno, está al cuadrado, sobre
para hallar como tal lo que tiene que ver con la energía. $0.36. 0.36 Sí, profe. joules. Listo. Y ese sería el tercer ejercicio de ese primer parcial. Y ese era mi primer ejercicio de mi primer parcial, de mi parcial, digo. No creo que sea el primero, porque todos tenían un orden. Ya ahorita miramos, tranquilo. Ay, profe, le ha puesto. No, pues es que eran parecidos. No eran iguales, pero eran parecidos. Profe, yo me acuerdo de este punto. Tenían la oportunidad de confundirse. Y este era el punto más largo, imagínense. Pero, profe, pues es que así diciéndolo tan fácil. Pues claro, pero ¿qué les dije a ustedes para qué era la hojita chismosa? ¿Se acuerdan que A mí solo me faltaron 2 ecuaciones. Profe, a mí me Pero- faltó sacar la fórmula de la frecuencia angular. Y todos me pedían eso. pero todos se lo pedían. Uy, estos muchachos sí son, ¿no? Ya, ya cayeron, Ay, ya cayeron. profe. Mm, Era la única fórmula que me faltó, la verdad. bueno, toca mirar, a ver, pero sin la frecuencia angular no podías hacer nada. Ujú, claro. Grave. Bueno, pasemos al otro. Si voy muy rápido me dicen y trato de ir más despacio. ¿Vamos bien? Por primera vez va suave, profe. Uy, pues suave. Uy, Imagínate que ella lo diga. Imagíneme que ella lo diga. Pregunta. ¿Llegó Jaffa a clase? No, tampoco hoy. No, como que tampoco. no hay manera de llegar. No, pero si ayer- Por favor, trata de explicarlo un poquito más despacio. Gracias. Claro, con todo gusto. ¿Qué parte no entendió de ahí? Porfa. Héctor. ¿Me escucha, profe? Sí, sí te escucho. ¿Qué parte no entendiste? No, estaba enredado sobre la energía. Ya. Ok. Energía Pues entonces ya. de la constante por la amplitud al cuadrado. Recuerda que nosotros la trabajamos de otra forma también, que era un medio de K por X al cuadrado. Pero como aquí la amplitud es la misma distancia, entonces es esta misma ecuación. Un medio de K por X al cuadrado. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Ok. Bueno. Listo, continuemos. Bueno, en el cuarto ejercicio decía, un péndulo de 5,35 kilogramos cuelga del techo de un extremo de una cuerda ligera delgada de 150 centímetros. Entonces tenemos la masa del péndulo es de 5,35 kilogramos, la longitud del péndulo es de 150 centímetros o 1.5 metros. Bien, y dice, si ocurre un terremoto leve, ¿cuántas oscilaciones por segundo harán tales aditamentos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente, iniciar o hallar el periodo. Y el periodo de un péndulo es 2pi, la raíz de L sobre G. Y imagínense que no necesitábamos la masa porque no depende de la masa. Entonces, 1,5 metros sobre 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Y esto nos daría 2.458 segundos. Bien, pero esto es el periodo.
Y como me están preguntando es cuántas oscilaciones por segundo, entonces lo que tenemos que hallar no es el periodo, sino la frecuencia. Es decir, 1 sobre 2,458. ¿Y eso cuánto daría? ¿Me cuentan, chicos? Ya, profe. Cero punto 4068. Entonces da 0,46 oscilaciones por segundo o 0,46 Hz, que es exactamente lo mismo. Y listo, no necesitábamos la masa. Profe, pero una pregunta, digamos si yo hubiera tomado otro camino, que ese no era mi ejercicio, pero pues era similar, en el que yo usaba era la ecuación de la frecuencia sobre 1 sobre 2pi raíz cuadrada de g sobre l, me iba a dar ¿Lo la mismo? respuesta, ¿sí? Sí, claro. No, pues yo aquí lo hice aquí para recordar las ecuaciones, pero sí. O sea, tú me dices es esta ecuación. Frecuencia igual a 1 A sobre 1 sobre 2pi 2pi por la raíz raíz de cuadrada g sobre L. sobre l. Ujú, Debe dar lo mismo. perfecto. Entonces, con cualquiera de las dos podían hacerlo. Lo que pasa es que yo cogí el camino largo. Sí, 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 profe. Yo sí, lo normalito. Ah, bueno. Ok. ¿Listo? ¿Podemos pasar al otro? Sí, profe, perfecto, ya. Héctor, Giovanni, Señor. ¿podemos pasar al otro? Sí, Sí, profesor, ya, pase al otro. Ok, listo. Y vamos con el último ejercicio de ese parcial. Decía, una partícula está situada en el extremo de un vibrador que pasa por la posición de equilibrio con una velocidad de 2 metros sobre el segundo. Si la ecuación de desplazamiento está escrita como x igual a 0,01 seno de 200t, entonces habría que determinar cuál es, en este caso, la amplitud y la velocidad angular. Entonces aquí era supremamente fácil. La amplitud, entonces recuerden que esta ecuación debería ser A, bueno, aquí no importa, coseno de WT más phi. ¿Listo? Si yo miro esta ecuación que tengo aquí, lo único que cambia es la función seno. Eso quiere decir que esta ecuación debe ser igual a 0,001 coseno de 200t más 90. ¿Por qué más 90? Porque la diferencia entre el seno y el coseno es de 90 grados para convertirlo en seno en coseno. Entonces digamos que eso es una cosa más de trigonometría, pero de aquí, si yo me fijo, la amplitud es la que acompaña al número, o sea que la amplitud era 0,01 metros. W es la parte que acompaña a T, entonces W era 200, en este caso radianes sobre segundo. Y lo último que nos pedían era la frecuencia de la partícula. Entonces la frecuencia yo la puedo hallar teniendo en cuenta la frecuencia angular o la velocidad angular, en ese caso, teniendo en cuenta que W es igual a 2pi por F, con lo que F debe ser igual a W sobre 2pi. ¿Listo? Y en este caso, entonces tendríamos 200 sobre 2pi. ¿Y eso cuánto nos daría, muchachos? $31,8, profe. 31,8. 8, 3 Hz. Listo.
Y ese era el primer parcial. Entonces, bastante, como se dan cuenta, no les tiré a matar, se las mandé suavecito. Entonces hay que tener cuenta eso. Pilas, porfa, con esas preguntas. Bien. Sí, profe, ya me di cuenta que sí, en ese punto lo único que me faltó fue encontrar la frecuencia. Ah, bueno. Pero Eran era muy todo fácil. Los dos parciales eran bastante parecidos, pero tenían unas diferencias que eran que si no tenían en cuenta, la podían embarrar. Entonces, en el segundo dice, si una caja en una superficie horizontal sin fricción se une a un resorte, se desplaza y después se suelta, oscilará. Si se desplaza 24 centímetros de su posición de equilibrio y se suelta con rapidez inicial 0, después de 1.6 segundos su desplazamiento vuelve a la posición de la que se soltó. Calcule la frecuencia y la ecuación de posición de la caja. Entonces, nuevamente va a pasar algo similar a lo que, hemos hablado. Entonces tenemos, digamos que nuestra caja en una posición, ¿listo? Se suelta y entonces vamos a tener que si nuestra posición de equilibrio es esta, inicialmente si la caja está acá, cuando nos dice que pasan 1.6 segundos, la caja vuelve a su posición de equilibrio. O sea que en realidad lo que estamos tratando de mirar, si nosotros miramos esta ecuación, entonces el periodo sería aquí, ¿listo? Y tendríamos como tal la ecuación. Bueno, en este caso, pues a partir de lo que nos dicen, tenemos que la amplitud es de 24 centímetros, es decir, 0.24 metros, ¿listo? El periodo sería de 1.6 segundos. ¿Por qué de 1.6? Porque vuelve a su posición o a la posición de donde se soltó. Ya no va hasta el otro lado, o sea que esto fue y volvió. ¿Listo? Y nos piden calcular la frecuencia. Entonces la frecuencia, la frecuencia sería 1 sobre el periodo, con lo que tendríamos nosotros aquí 1 sobre 1.6 y eso nos daría, ¿cuánto, muchachos? 0.625, profe. Ok, 0.625. entonces esto nos daría en Hertz, ¿no? Ahora nos piden a nosotros la ecuación de posición. Pero entonces la ecuación de posición, como habíamos hablado, era A coseno de WT, ¿listo? Más phi. Entonces de aquí nos falta ya W. Y W sabemos nosotros que es 2pi por la frecuencia. Entonces 2pi por 0,625. Y eso daría ¿cuánto? Tres coma noventa y dos, profe. Ok, 3,92 radianes sobre segundo. Y entonces la ecuación de posición debería ser 0,24 coseno de 3,92 t más phi. Y listo, no era más. ¿Ok? Profe, ¿queda así? Sí, no más. Porque no se puede hacer nada más. Ah, ok, ok. Porque no tenemos P. No, y yo matándome la cabeza para encontrar una ecuación. Y era así de fácil. ¿Cierto? Yo diciendo no tengo la ecuación y la tenía escrita. Solo que no la supe interpretar. Ah, bueno, menos mal.
Listo. Vamos con el otro ejercicio. ¿Sí puedo pasar? Sí, profe, ya. No Sí, hay señor. Ok, Sí, profe, sí. listo. Dale, Sí. profe. La siguiente dice, un cuerpo de masa desconocida según un resorte ideal con constante de fuerza 120 newton. Se observa que vibra con un periodo de 0,167 segundos. Calcule la masa del cuerpo. Pues digamos que se usa muy parecido a lo que vimos en el anterior. Tenemos de acá K igual a 120 newton sobre metro. Tenemos un periodo de 0,167 segundos y pues nuevamente tendríamos la ecuación periodo igual a 2pi raíz de m sobre k y pues de aquí despejando la ecuación como ya vimos hace un ratico, entonces tenemos que m es igual al periodo al cuadrado por k sobre 4pi cuadrado. Bien, entonces tenemos 0,167 segundos al cuadrado por 120 newton sobre metro sobre, en este caso, 4pi cuadrado. ¿Me ayudan con esa respuesta, muchachos? Cero punto 26, profe. No, no puede ser. Ah, ok, no, perdón. 0.08, profe. Listo, muy bien. Listo. Y bueno, era igual al anterior, al del segundo del otro. Lo único es que los datos se mostraban de otra forma. Yo sí decía que se me parecía. Pero les cambio la frecuencia por el periodo y quedan muertos. Ok, No las hizo, profe. claro, claro. Los ponen a contar peras y manzanas. A uno lo ponen a contar peras y al otro manzanas y no saben qué era lo que estaban contando. Bueno, no es por reírme de ustedes, pero es que hay que ponerle cuidado al cuento, la verdad. Todo malo. Creo que estaba demorando usted reírse, ¿no? Todo mal usted. Pero es que ustedes se ríen de mí en clase y se ríen a mis espaldas, me toca. Ush, Uy, profe, qué mentira. ya está hablando lo que no decía. Bueno, sigamos. Listo. Ahora el otro dice un deslizador de 500 gramos conectado a un extremo del resorte ideal. Si se acuerdan, es igualito al otro. Ah, profe, yo le dije que era igual al anterior, porque tocaba pasar de gramos a kilogramos y de centímetros a metros. Iba a dar lo mismo que el anterior. Sí, exactamente. Y amplitud es de 0,04 metros. ¿Listo? Y la constante de 450 newton sobre metro. Y entonces acá, igual que como hicimos anterior, la rapidez máxima del deslizador, necesitamos primero la velocidad angular, que es K sobre M, y ya habíamos dicho que esto daba 450 sobre 0,5, y esto les estaba dando 30 radianes sobre segundo. Eso quiere decir que la velocidad máxima era A por W, entonces 0,04 por 30, y esto nos debía dar 1,2 metros sobre segundo. La aceleración máxima, o sea, lo estoy haciendo rápido básicamente porque ya lo hicimos. ¿Listo?
En Sí, el profe, no hay problema. parte anterior ya lo habíamos hecho. ¿Listo? Sí, sí, profe, no hay problema. 4, 30 al cuadrado, y esto en el anterior nos dio 36 metros sobre segundo cuadrado. Y la energía, K a cuadrado sobre 2 sobre 2. Y esto, en lo que ustedes hace un ratico me dieron, daba 0,36 julios. Pero básicamente era igual al anterior, lo único es que las unidades de medida estaban en otra y había que hacer las conversiones. Sí, ya entendí la cascareta. Nos hizo creer al principio que eran parciales diferentes y después terminaron siendo los mismos. Y Muchachos, uno aprende cosas. no, pero bien, bien, bien. Lo importante es que voy bien. Y si no se dieron cuenta, difícil. Bueno, ¿puedo pasar al otro, chicos? Sí, señor, ya, no hay problema. Bueno, Sí, profe, pase el otro, gracias. ¿llegó alguien más? Bueno, un favor, si alguno tiene el teléfono de Jaffa, me gustaría que por favor la llamen y le comenten porque es que se me hace raro que a ninguno de los encuentros ha venido. Pues yo no tengo los números de teléfono y pues obviamente, digamos, no quiero molestarlos, pero ustedes sí se conocen y saber si fue que le pasó algo, porque pues listo, que llegue tarde, ya lo sabemos, pero que no venga. Ay, profe, sí, voy a escribirle a ver qué me dice. Listo, Giovanni, gracias porque en realidad me parece, yo trato de estar pendiente de todos, entonces más o menos sé quiénes, cómo van y todo eso, entonces por eso. Por ejemplo, a Juliet, yo no sé si se me durmió. Raro no sería. Ah, no sé, ahí sí ustedes se conocen mejor. No mentiras, profe, quién sabe, ya. Juliet. No, ni idea. No, voy a escribirle a ver qué. Listo. Por hoy. ¿Ven mi pantalla, chicos? Nuevamente. Sí, señor. Bueno, Sí, sí, está señor. Sí, profe, ahí lo estamos viendo. listo. Ahora, entonces, igual que en el anterior, tenemos nosotros aquí la masa, tenemos la longitud, pero ninguno me preguntó que faltaban los metros aquí, entonces yo supongo que supieron que eso era en metros. Y listo, era igualito al anterior, periodo igual a 2pi. Sí, sí, yo lo asumí en metros, profe, porque no, pues yo lo asumí así. Y ojalá, menos mal que era en metros. Listo. Y lo mismo. Entonces, como tú dices, se podía hacer por este lado y va a 2,458 segundos y luego frecuencia igual a 1 sobre periodo. Y esto daba 0,46. O se podía hacer por 1 sobre 2pi raíz de g sobre l, es decir, 1 sobre 2pi raíz de 9,8 metros sobre segundo cuadrado sobre 1,5 metros. ¿Listo? Y esto de una vez les daba 0,46 Hz. O oscilaciones por segundo. Está el mismo resultado, profe, ¿verdad? Sí, estaba el mismo. Sí, es porque son los mismos datos, solo que los planteó diferente. Y
Y no se podían copiar del lado. Claro, porque si nos copiamos nos iban a quedar mal las conversiones. Exacto. No, pues si leían el parcial, sí. Listo. Bueno, y continuamos con el último. Y este, pues era igual en ese caso. Bueno, había una cosa diferente, pero pues había que tener en cuenta. Aquí la amplitud era de 0.01 metros. ¿Listo? W era de 20 radianes sobre segundo, teniendo en cuenta lo que vimos ahorita. Recuerden que esto es X igual a coseno de WT más phi. Eso quiere decir que al convertir esta ecuación debería ser más 90. ¿Listo? Y ya como tal se podía hacer. Bien, teniendo en cuenta eso, teníamos nosotros aquí que despejar de la ecuación nuevamente y la frecuencia nos debería dar W sobre 2pi. Es decir, 20 sobre 2pi. Y aquí sí había un cambio en los datos que les daban. ¿Y esto cuánto da? 20 sobre 2pi. 3.10, profe. Listo, 3.183 Hz. Listo, y ese era el parcial, chicos. ¿Bien? Sí, profe, bien. A mí lo único que me faltó fue esa última parte de la frecuencia, pero el resto creo que lo tenía más o menos bien. Ok. Hay Sí, hay algunos, más o menos bien. hay algunos chicos que no, de ustedes que no sabían qué hacer, la verdad, y se notan las notas. De 1, 1.3, 1.4. Profe, a mí me faltó la frecuencia angular. No, Bueno, no la tuve. pero y esa ecuación la hemos tenido desde hace rato. Pero no la Bueno, tenía en mi hoja chismosa. su merced, hay que hacer una hoja chismosa mejorcita. Sí. Profe, ¿nos puede decir las notas? Todavía no. Yo les Por envío a favor. ustedes. No, yo les envío a ustedes el parcial mañana. ¿Listo? Les saco una fotico y se los envío a su correo para que les quede de una vez allí. ¿Listo? Bueno, profe. Unas notas, ¿no? Aquí no me gusta ser chismoso, después dicen que es que, profe, mire que me fue mal. Auxilio no. Ya a estas horas ya no hay auxilio. El profesor me rebaja una. No, a esta hora ya no hay auxilio. Bueno, chicos. Entonces, varias cosas. Profe, ¿cuándo inicia el segundo corte? Señor, no te entendí, Héctor. Héctor, ¿me estabas hablando? Uy, llegó Yafa. Buenas noches. Buenas noches, la doctora. ¿Cómo me le va? Y el profesor. Institucional. Ay, vamos, profe. Bien, pero no preocupe, porque yo sé que usted se preocupa mucho. Por eso. Entonces, está más perdida que el hijo del Limber. La mandaron virtual y sigue llegando igual de tarde. No, profe, no lograba conectarme, pero Giovanni me hizo el favor de enviarme el link y con ese link sí fue de una que me conecté. ¿Y ayer igual? No, profe, ayer sí no me pude conectar. Llegué como a las 8:30 a Bogotá. ¿Y para qué a Bogotá? Eso no te Pues puede hacer yo vivo de su en casa. Bogotá, profe. Ah, ya. No, su merced sí es la tiene, fregado con esa vaina. De pronto con toque queda a ver si la encuentran en la casa. Bueno, entonces, ¿ven mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Ok, chicos. Entonces, necesito que todos, Sí, profe, ahí la estamos viendo.
revisen si pueden entrar en el sistema educativo a las aulas virtuales, ¿no? Entonces deben entrar a Élite normalmente, como entran normalmente, ¿listo? En medios educativos y le dan aulas virtuales y allí pues les pido a ustedes el usuario y la contraseña. Si tienen problema, por favor, escríbanle a soporte. Les voy a escribir aquí en el chat. Soporte @ elite.edu.co. ¿Listo? Y escriben ahí, mire, tengo un problema, mi usuario es este y no he podido entrar. Mi nombre es este para que les envíen al correo, a otro correo que ustedes tengan por ahí inscritos. ¿Listo? Bueno, entonces, Gracias, recomendación. profe. Hasta hoy me dieron el espacio de cada uno de los cursos que tengo. Entonces está, pues, el de estática, el de física, ondas y óptica y el de termodinámica. Entonces, pues, les recomiendo, chicos. ¿Listo? Regálenme un segundito, chicos. Discúlpenme, chicos, qué pena. Tranquilo, profe. Bueno, entonces, les estaba comentando. Ven el curso, entonces, ¿qué va a pasar? Aquí voy a empezar a subirles básicamente todo lo que vamos a ir trabajando y este será el medio para entrega de los trabajos que empecemos a desarrollar. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, Listo, profe, no hay problema. bueno, ok. Sí, señor. Entonces, vamos a empezar a trabajar otro tema, entonces, pero les recomiendo, por favor, Profe, una pregunta. señor, Profe, eso pero para entrar por Q10, ¿cierto? no, Aulas virtuales. Ahí no, queda lo que señor, se va a subir. no, señor, no es por Q10, ponle O por cuidado, la otra plataforma. Por la otra ponle, plataforma. ¿ves mi pantalla de élite? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entras aquí en medios educativos y donde dice aulas virtuales, esas son las aulas virtuales de Moodle, ¿listo? Ajá. Voy a entrarme aquí como incógnito para que no haya problema. Entonces, para que ustedes sepan cómo se entra. Entonces, entran a élite, normal. Aquí en medios educativos entran al primero donde dice aulas virtuales. Y aquí, pues ustedes dan su usuario y contraseña, ¿no? Y ya les debe entrar al curso. Entonces, por eso les digo que si no saben se supone que la misma contraseña del correo debería ser la contraseña de aquí. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Listo? Y entonces aquí en el curso de óptica y ondas voy a estarles colocando los trabajos. Aquí es Profe, donde tienen que subirlos. profe, debería ser el mismo usuario y la misma contraseña, pero para entrar a la otra plataforma no es el mismo. Entonces hay que hablar con Lunes de soporte. Sí, sí, ya les escribía en el chat. En el chat está el correo de él para que le puedan escribir, por favor, y le pidan el favor de que les restaure su usuario y contraseña. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Listo. Ok. Entonces aquí les colocaré semana a semana. Aquí está, digamos que está todavía nueva porque hasta, digamos, como a las 5 o 6 de la tarde nos informaron que ya estaban listas y que ya estaban cargadas. Entonces, en realidad no he montado absolutamente nada.
pero pues para que lo tengamos allí en cuenta y sepamos dónde trabajarlo. ¿Listo? Bueno, aprovechemos y voy a llamar a asistencia. Sí, señor. ¿Listo? Hoy estamos a 18, ¿no? Sí, señor. Listo. Giovanni, Sí, señor, aquí estoy. Omar David, Presente. ok, Miguel Ángel. Miguel Ángel, No, él no aparece. No parece conectado. cierren un poquito el micrófono porque se les está devolviendo todo el sonido. José Leonardo, Presente, profe. listo. Juliet, Sí, profe. ok. Yafa, al fin llegó. Sí, señor, aquí estoy. Dayana Presente, profe. y José Héctor. Presente, profe. Listo, ok, muchas gracias, muchachos. Bien. Entonces, digamos que empezamos con eso. Entonces, les voy a dejar un trabajo para que ustedes empiecen a desarrollarlo y la próxima semana, digamos que tenemos clase, creo que hasta el, Yo vi en 8. hasta dentro en 8 días. Bueno, El listo. 25. Sí, porque el lunes es festivo. Sí, el lunes es festivo. No me van a poner a dictar clase el festivo, olvídense. Sí, yo no quiero escuchar clases del festivo. Exactamente, estamos totalmente de acuerdo. Estamos todos de acuerdo en eso. Están muy motivadas por las clases virtuales. Ok, chicos. Entonces, yo les envié el libro la vez pasada, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces Diga los pasos. vamos a trabajar con el capítulo 15. ¿Sí? Señor. ¿Sí saben Sí, cuál es? señor. Sí, profe. Espérenme, es que tengo confundido un libro. El libro que estamos trabajando es el de Sí, Sergio. Arsimansky. de Szymanski. Volumen Ujú. 1. Física universitaria, volumen 1. Ok. Listo. O sea, este libro. ¿Cierto? Sí, señor, ese libro. Listo. Entonces, vamos a Sí, iniciar. profe, el mismo. Pero te mandó otro, ¿no? ¿O es otra lo mismo? ¿No este es el mismo? No, Es este el mismo. Sí, sí, es ese. Ya. Listo. Entonces, vamos a trabajar. Perdón, me voy a ir a buscar la partecita que necesito. Páginas son, profe. 487. Y cada uno me va a hacer un mapa conceptual. Página 487, profe. Sí, página 487 de las secciones 15.1, 15.2 y 15.3. Hacemos el mapa conceptual en Word y lo subimos o lo hacemos así nomás. Pueden hacer a mano, no hay problema. Ah, ok. 15.1, 15.2 y 15.3. ¿Listo? Listo. Listo, Entonces, profe. ese trabajo sería el primer trabajo que van a subir a la plataforma y lo van a subir para el día martes, ¿está bien? Para que tengan el fin de semana de hacerlo. Sí, sí, martes está perfecto. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, martes. Ok, listo, muy bien, chicos. Ok, Profe. entonces quedamos en eso.
¿Listo? Listo, Entonces sí, señor. iniciamos ahí. Habrá explicación y después vamos colocando ejercicios para que ustedes los vayan desarrollando. ¿Listo? Listo, profe, perfecto. Bueno, ¿alguna duda? No, no. Solo es el mapa No, conceptual y no. ya, ¿sí? No, profe, todo está bien. Solo el mapa. Listo, chicos. Perfecto. Bueno, Sí, señor. muchachos. Entonces, una muy buena noche. Estamos ahí Muchas gracias, profe. y cualquier Gracias, profe. me avisan. Jafa, pero gracias de que si estuvo 2 minutos. Pero fue suficiente para poderme conectar y entender cómo entrar a las demás clases. Es el motivo. Una cosa, de todos modos, por si quieren revisar, pues yo tengo que enviar el video a soporte y soporte después me manda a mí el link para enviárselos a ustedes de la clase que tengamos. ¿Listo? Pues siempre va a pasar. Perfecto. Si ustedes no pueden estar, por favor escríbanme. Díganme, profe, mire, tengo un problema. No alcanzo a llegar a Bogotá. ¿Sí? Me Esa enredé en las rosas. ¿Para quién será esa excusa? Me enredé en las rosas allá en el campo y profe no alcancé a llegar a clase. ¿Para ¿Sí? quién será la puya? ¿Se puede enredar en las rosas? Sí, pues yo no sé, ¿no? Digo, ¿no? ¿Cómo No, pero puede ser? se enredaron en las rosas. O de pronto algunos se enredó con Rosa, entonces uno no sabe, ¿no? Eso sí más bien puede ser. Eso es más creíble. Pero sí, por favor, estén pendientes porque yo voy a estar llamando a asistencia de todas las clases así como hicimos hoy. Por favor, ténganlo muy en cuenta para que, por favor, lo tengan allí. De todos modos, pues nos queda difícil hacer una hora de tutoría o algo, pero si alguna cosa me escriben y yo me pongo de acuerdo con ustedes para colaborarles de pronto un ratico. No crean que es un poquito más difícil así porque también hay que preparar y hay que preparar bastante, hay que preparar láminas y aparte de todo eso es un poquito más de trabajo, más dispendioso. ¿Listo? Listo, Sí, sí, señor. señor. Bueno, muchachos, Sí, señor, colaborarles en profe. lo que más puedan, por favor, tengan mucho cuidado, protéjanse mucho también. Este fin de semana aprovechen y hablen con su familia si no hablan, ya que pues tengamos ese ratico aunque sea en familia, si es que se van a quedar en la casa, ¿no? ¿Toca? Profe, es que así toca. No, no se puede salir, profe, no se puede salir, toca estar en la casa. Sí, Como claro, pero como algunos se van para donde la novia, entonces uno no sabe. Pues a uno lo hacía de joven, entonces. Pero, Ah, profe, en ese tiempo no estaba el coronavirus. Eso sí. ah. Pero sí, muchachos. Entonces cuídense mucho. Estamos charlando, por favor. Avísenme cualquier cosita, yo estoy pendiente. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Bueno, Cuídense no, mucho. profe, gracias. Muy bien. Chao. Gracias, profe. Feliz noche. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Chao, profe. Chao.